Son las 8:41 de la mañana, las 7:41 las Islas Canarias. Vamos a comenzar nuestra tertulia, Alejo Vidal Cuadras. ¿Qué tal estás, Alejo? Buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Te veo con muy buen color de cara, se nota que... Bueno, he estado unos días color. En el Adriático. Bueno, mira. Tomando el sol. En el Adriático, no todo el mundo puede decir lo mismo. Sí, porque yo siempre lo he dicho. Más que ser rico, que menos está mal, porque siempre es agradable, ¿no? Pero más que ser rico, es importante tener amigos ricos y generosos. Eso es mucho mejor. Julián Quirós, buenos días. Compartes, ¿no? ¿Por qué comparten? Y entonces tú, aunque no seas rico, disfrutas. Disfrutas de las cosas y las penalidades propias de ser rico. Bueno, ¿y qué ha sido? ¿Croacia, la costa croata o...? Sí, a Croacia y bueno, pues ¿Dubrovnik o qué zona? Croacia es el Adriático, esta parte de lo que el Imperio Romano era Dalmacia, ¿no? Pues es una parte preciosa del Mediterráneo y han tenido la habilidad o la inteligencia de no construir de manera desordenada. O sea, vas a estas islas que son preciosas y hay un pueblecito en una bahía, un pueblecito y todo lo demás es verde. Entonces, claro, eso te da una sensación de paz. Yo conozco bien esa zona porque me hice hace muchos años un viaje por toda la costa croata y luego pasé a Bosnia-Herzegovina y luego me fui desde la costa de Croacia hacia Venecia en barco y dicen que es, yo no lo sé porque no conozco muchas situaciones como esta parecida, pero la entrada a Venecia más bonita. Sí, bueno, a ver, ya digo, el paisaje, tienen un eslogan que ganó un premio de publicidad que yo creo que es uno de los mejores eslogans publicitarios que he visto en mi vida, que es... Croacia. Entonces hay una foto preciosa de una cala, ¿no? Ahí, y pone Croacia, el Mediterráneo tal como fue. Sí. Pues una cosa. Este creativo publicitario. Eso es verdad. Cuando responde a la verdad un mensaje publicitario es indestructible. Sí, porque es esto, ¿no? The Mediterranean as it was. O sea, tal como fue. Entonces, eso es exactamente lo que es. Dubrovnik no. Dubrovnik está inundado de turistas y es como Venecia, ¿no? Que no puedes dar un paso. Es muy bonito. Bueno, sabéis que, por cierto, ahora el punto donde recalan, yo no sé si tenéis, sobre todo tú, Julián, ya los chavales en la edad de hacer el Interrail, pero el punto donde recalan la mayoría de los jóvenes españoles que hacen el Interrail cuando acaban el bachillerato es en Split, precisamente porque hay un festival de música techno que se hace en Split, en la ciudad de Split, y allí van todos, se recorren Europa y el punto de encuentro es Split, a diferencia de Dubrovnik, que está impecable, Split lo tienen más descuidado. Sí, es verdad que siempre fue uno de los paraísos europeos ya en el siglo XIX, es decir, que era un espacio al que se migraba, ¿no? Al que se migraba para descansar y para disfrutar de los auténticos paisajes. En fin, pues nos vamos a quedar en el Mediterráneo, pero en nuestro Mediterráneo, si te parece. Alejo, Silvia Ribeiro, buenos días de nuevo. Vamos a repasar la prensa y hoy con noticia de última hora que les venimos contando a los oyentes, importante desde las 7 en punto de la mañana, ya en toda la prensa local, entiendo, y regional en Valencia, ¿no? Y a nivel nacional es la dimisión del comisionado de Sánchez para la Dana. El lunes Esteban Urrecieta publicaba en El Mundo que había falsificado su título para convertirse en funcionario. Ayer el mismo diario avanzaba que su esposa había hecho algo muy parecido también para ocupar también el puesto de subdirección en uno de los museos de la ciudad. José María Ángel ha enviado esta mañana, o hemos tenido constancia, al menos esta mañana, un escrito al ministro Ángel Víctor Torres anunciando su dimisión. En ella mantiene su inocencia. Dice que se va para poder dedicar todo su tiempo y sus fuerzas a esclarecer la verdad, a defender su honestidad y su honor. Asegura que se va tras haber aclarado y documentado que su acceso a la Diputación de Valencia fue realizado
de forma legal y reglamentaria. Dice que no ha falsificado nada y además relaciona todas estas informaciones publicadas en los últimos días con su nombramiento como comisionado de la DANA. Considera que esas noticias lo que buscan o buscaban era socavar, dañar y manchar una trayectoria que para él es una hoja de servicios diligente y transparente y que ya no aguanta más. Pero no sepa por qué no aguanta más. Él dice que lo hace por su amor a su partido y a sus compañeros y por su compromiso con el gobierno y con su presidente. Valencia Plaza o las provincias avanzan ya el nombre de la que va a ser su sustituta. Se llama Zulima Pérez. De ella sabemos que ha formado, por ejemplo, parte del equipo de confianza de Chimo Puig. Fue asesora en transparencia, directora general de coordinación para el diálogo social. Ahora formaba parte también del personal de confianza del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Es experta en federalismo, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y en Ciencias Políticas por la Universidad Miguel Hernández. Y dicen que tiene estudios de doctorado en Derecho Constitucional. Y subrayo lo de estudios porque no dicen que tenga el doctorado. Dice que tiene estudios. Y preside además la Asociación Federalistas Valencianos, Federalistas de Esquerra, desde donde defiende el fortalecimiento del Estado federal en España. Bueno, asentía Julián, entiendo que la conoces, ¿no? Yo esta mañana sí a Zulima y a José María Ángel, los dos de la máxima confianza de Chimo Puig. Ella debió ser viceconsejera, secretaria autonómica, que allí se llama, a los viceconsejeros se llama secretaria autonómica. Bueno, una pieza, nunca tuvo un papel muy destacado exteriormente, pero bueno, era una pieza clave de la organización. Y José María Ángel, que también lo conozco y lo he tratado, y es una persona de buen talante, que no es muy habitual tampoco encontrarte ya gente en la última década que tenga, pero realmente lo que se ha dicho de él, yo no he leído en ningún sitio que haya demostrado nada de las acusaciones, ¿no? Lo que se ha dicho es de una gravedad enorme, porque claro, ya hemos vivido muchos casos de falseamiento de currículums, en fin, de jugar en realidad con el malentendido, ¿no? Que pongo estudios de o inicio no sé qué y a ver si corre el malentendido, no tengo que aclararlo, pero en este caso lo que dieron los compañeros del Mundo es muy grave, porque es el falseamiento de pruebas. Ya no es que diga una cosa que no soy, sino que aporto pruebas falsas, porque está claro que no era graduado o licenciado, como se decía entonces, no recuerdo aquellos años, que además le sirvieron nada menos para obtener una plaza de funcionario en el año 85, está 40 años, si esto se acredita, teniendo un empleo público funcionarial para el que no le corresponde, recibiendo retribuciones que no le corresponden, y por eso digo que, y en aquellos años además que no debía ser fácil manipular ciertas cosas, en fin, que a través de fotocopias y borrar hoy día es muy fácil que te hagan este tipo de cosas, y yo creo que es un salto cualitativo por el lado del engaño premeditado a una administración para acceder a un empleo público, no un cargo, porque claro, todos a veces entramos en la confusión, bueno, un cargo público es de confianza, no, pero este señor lo que tenía era un empleo en la administración, un empleo como funcionario, que si todo es como parece, lo recibió de forma indebida y no sé qué consecuencias judiciales puede tener, porque entiendo que se podrá reclamar, es de una gravedad extrema. Este hombre sobre todo era especialista en los temas de prevención del fuego y era la persona que estaba un poco pendiente en verano de los incendios y tal, y una persona capaz desde ese punto de vista, pero claro, estamos ante la acreditación o ante la sospecha de algo que lo desautoriza completamente, ¿no? Una carrera política de primer orden en el ámbito regional autonómico que queda absolutamente manchada y que yo no he oído ninguna explicación, no sé si lo habéis oído vosotros. No, bueno, a ver, lo que sorprende es lo burdo de la maniobra falsificadora, ¿no? Sí. Porque, claro, presenta un título, Su Majestad el Rey Juan Carlos I, ya sabes, ¿no? Lo que es el típico título de licenciado en aquella época, ¿no? Claro. Y ese título no existía. En el año que él pone la fecha, no existía. Se creó años después. O sea, es de una, no sé, de una torpeza. O sea, sorprende. O sea, yo creo que este caballero, que yo no tengo el gusto de conocer, más que en fin, ser un estafador, que es lo que es completamente idiota, porque es que ¿a quién se le ocurre falsificar una cosa de manera tan burda? Hay que ser tonto del bote, vamos. Pero ¿sabes por qué se le ocurrió? Me estás haciendo reflexionar.
porque contaba con la connivencia de la administración para entrarlo. En el año 85 gobernaban los socialistas. Hubo 2 funcionarios que visaron eso. Sí, claro, pero lo que no había era voluntad de revisar nada. Era una administración de Joan Lerma, del Partido Socialista, con el que ya estaba. Él era ya un destacado dirigente del Partido Socialista y, lógicamente, la administración hizo la vista gorda con respecto a su caso. O sea que eso, que es muy burdo, le sirvió para, efectivamente, para aparentar lo que no era cierto, porque nadie iba a supervisar, como no se supervisó el falseamiento, la estafa del título. Imaginaos la cantidad de gente que nos debe estar escuchando ahora mismo, que estará pensando, pero con la cantidad de papeles, de documentación que te piden para solicitar una beca comedor para un niño en un colegio, una ayuda para el transporte, me da igual, que te piden todo tipo de documentación, que te lo tienes que mandar visado, actualizado, si has cambiado de residencia, tiene un plazo además de validez, que si no lo tienes que volver otra vez a renovar y solicitar, un sello compulsado. Y dice, bueno, y llega aquí un tipo, falsifica un título y además de una manera burda y cutre, y obtiene la posibilidad de un puesto público de un nivel que no le corresponde, porque eso es lo que hace. Sí, a ver, hay puestos de la administración que tú has de acreditar el bachillerato, ¿vale? De acuerdo. Nivel administrativo, ¿no? Tal. O sea, hay mucha gente que está detrás de una ventanilla que no es licenciado, no pasa nada. Hicieron la oposición con la titulación que se les pedía, pero cuidado, tienen menos salario, tienen menos... No, claro. Entonces cara dura se falsifica un título de universitario para ganar más dinero. O sea, no tiene pase. Insisto. Y además, las explicaciones que da en ese comunicado lo que revelan es un cinismo galopante. Porque insisten que lo ha hecho todo bien y que es un santo. Pero no un cinismo diferente, aunque el caso sea totalmente distinto, me parece a mí, al que manifestó también Noelia Núñez en las horas posteriores a renunciar a su puesto de diputado, a su escaño, en donde seguía insistiendo en que ella no lo había hecho adrede, que había sido un error. Es decir, una mujer que dice que tiene 3 titulaciones, 3 carreras... Error, ella es lo que dijo, que era un error. Ya, entonces, ¿por qué insisten en la mentira? No es un error. O sea, no es un error. Es decir, si yo pongo en mi currículum que hablo perfectamente el sueco, pues estoy mintiendo. Claro, es que la mentira se ha instalado en la gobernanza. O sea, es que Silvia, no es el único caso, porque hoy hay otro, ¿no? Otro caso, en este caso, no sé si de falsificación, de currículum. Parece ser que su esposa también anda por ahí, ¿no? Sí, también, efectivamente, su esposa Carmen Ninet, que por cierto, su padre es un alto cargo también del Partido Socialista, pues ella también es funcionaria desde hace 9 años, también carece de la titulación universitaria obligatoria que exige el cargo de subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad. Esto por un lado, pero es que Voz Populi está también contando hasta ahora que el líder del PSOE en Badajoz falseó también su currículum. Aún le faltan 12 créditos para ser químico. Manuel Borrego, secretario general de los socialistas pacenses y alcalde de Valverde de Leganés, ilustró su currículum con estudios que jamás ha llegado a terminar. Por volver a la anterior, luego vamos a esto, otra dirigente conocida del Partido Socialista histórico, desde los tiempos de Lerma, continuados con Chimo Puig. O sea, es gente, no son particulares, o que alguien que ha recibido, es gente que ha estado siempre de manera muy activa en la vida del Partido Socialista Valenciano. O sea, estamos hablando de gente relevante, no han llegado nunca al primer nivel, pero fundamental en la organización y en la sede y en el partido. Pero entonces en los partidos, o por lo menos en el caso del PSOE, están plagados de saltatapias que les importa un pito mentir. O sea, ¿dónde estamos? ¿Pero qué país es este? Realmente, efectivamente, siempre pensamos que eran casos, pero en cuanto nos ponemos a rascar, es bastante común la cantidad de gente que ha llegado al primer nivel de la política falseando sus currículums. Sí. Es decir, lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Se meten en política con 15, 16, 17 años, las famosas juventudes socialistas, nuevas generaciones, y su dinámica es atender al partido con las características propias de ese trabajo, que ya sabemos que es estar ahí para todo y lo que te digan, ¿no? Y aspirar a ascender. Y con la gravedad de que no terminan ni siquiera sus estudios universitarios, que en principio van a necesitar para luego ocupar puestos de relevancia en la administración y en los gobiernos. A mí se me ahora, pues, se me acerca mucha gente joven y me dice, hombre, yo tengo vocación para la política, tal.
Y siempre les digo lo mismo. Primero acaba tus estudios, los que estés haciendo, acábalos. Una vez los acabes, demuestra que en la vida eres capaz de vivir por tus propios medios. O sea, demuestra que en la vida eres capaz de hacer algo. De una empresa, sacar una oposición, tener una profesión. Y cuando ya hayas hecho esto, entonces piensa si quieres entrar en política. Yo entré en política, mejor dicho, me engañaron, pues me pidieron que entrase, hoy te necesitamos, bueno, este cuento que yo en esa época pues, claro, lo creí porque era más joven. Yo entré en política con 43 años. Y había sacado mi cátedra, mis 2 adjuntías, había creado un laboratorio, tenía detrás 20 años de vida profesional. Bueno, ¿a quién? Entonces me dicen, ven que te necesitamos. Alejo, ¿a quién arrastras hoy en día a la política con esa edad, con 43 años, con una cátedra, con una carrera, con no sé cuántos idiomas? ¿Quién se deja convencer para ir a la política con ese currículum a esa edad? Claro. Nadie, es que la política ahora mismo es el desprestigio, es decir, es que mancha un currículum, un expediente. Claro, nadie quiere pagar los peajes de lo que se ha convertido la política, en parte también por esto y por otras cosas. Es que, claro, definís un modelo que es absolutamente perverso y corrupto en las diversas maneras que tenemos de hablar de la palabra de corrupción. Cuando tú entras con 18, 19 años en política, no terminas tus estudios, que ya es el clamor, pero aunque los termines, pero no trabajas fuera, no haces otra cosa que la vida de partido y atender a tu jefe, que es otro don nadie de 24 años, porque tú tienes 18, 19 y tu jefe es un tío de 23 o 24 años. Tampoco te pienses que hay un líder ahí que te está guiando, otro. Es el medrar con los códigos de una organización muy cerrada, muy ajena a la realidad, sin conocer el mundo, sin pagar. Eso genera, cuando llegas al gobierno, cuando llegas a situaciones de poder, genera unos estándares y unas tomas de decisiones, no en todo el mundo naturalmente, pero muchos de ellos absolutamente aberrantes, no con la corrupción obvia, es decir, con la malversación de lo que debe ser un funcionamiento de una organización política, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que se puede hacer. Eso explica muchas veces la perversión en lo que se convierte la política moderna, porque es gente que efectivamente que son soldados de batalla que han llevado allí y que no tienen ni criterio, ni capacidad, ni autonomía para decidir sobre las cosas que son correctas o no son correctas. Y en último término, pues fíjate, tenemos esta cantidad de casos de gente que para prosperar ahí lo que están haciendo es mintiendo y estafando y engañando a todo el mundo sobre sus capacidades, ¿no? Es terrible, terrible. El modelo es absolutamente perverso. La cultura de partido, o sea, el que entra en las juventudes y ya, digamos, hace no un cursus honorum, que serían cursos de sonorum, porque es a base de codazo, de intriga, de adulación, de tragar con lo que sea. Entonces, claro, yo en este aspecto, mi experiencia, pues es un poco singular, porque yo, por ejemplo, en mis 30 años de militancia en el Partido Popular, sí, desde el año 83 al 2014, sí. Bueno, pues yo siempre estaba fastidiando, o sea, pedía la palabra al comité ejecutivo y decía que esto no se hacía bien, o en la junta directiva, y Aznar me miraba con mirada sulfúrea y tal, pero nunca fui objeto de represalias, curiosamente. O sea, es decir que dentro de lo que es el sistema piramidal, centralista, autocrático de los partidos políticos en España, y no solo en España, hay grados, ¿no? Entonces, mi experiencia personal es que yo tenía pues un cierto nivel de crítica, o sea, que ejercía públicamente, y nunca fui objeto de, digamos, represalia, sí de, digamos, de broncas y tal, pero nunca, bueno, pues te expulsamos o te cesamos, no. O sea, había una cierta flexibilidad para aguantar a los incordios, ¿no? Había una cierta capacidad, pero ahora es que el pobre que
levanta el dedo, le cortan la cabeza. La única manera de prosperar y llegar es esa, ¿no? A ver, si hubiera casos como el que voy a decir, que fueran excepcionales, no pasa nada. O sea, no todo el mundo tiene que hacer la misma trayectoria. El problema es cuando se convierte en la dinámica normal y mayoritaria para crecer profesionalmente en la política, ¿no? Yo estoy ahí en el partido y tal, de repente mi partido llega y ya por fin lo que tengo soy asesor de algo, de alguien, asesor. Y ya tengo mi primera nómina. Puedo asesor del grupo parlamentario, puedo asesor de un consejero, puedo asesor, ahí te tiras. Hasta que llega el primer cargo público, una concejalía. Pensemos en Paco Camps, asesor, concejal de Rita Barberá, diputado autonómico, consejero. Después vengo diputado nacional, vicepresidente de las Cortes, delegado del Gobierno, presidente de la Generalitat. Si fuera un caso excepcional, dice, bueno, pues se ha labrado así la trayectoria, no pasa nada. Pero es que es la escalera natural, como si fuera peor que el ejército, porque en el ejército sí que hay unas normas objetivas y unos principios que hay que cumplir objetivamente. Aquí estamos de decir cómo me pliego y adulo y hago lo que se espera de mí, sea bueno, malo o regular. Esa es la bueno, fórmula. ha sacado el nombre, el nombre de Francisco Camps, de Paco Camps. No sé si porque se te ha ocurrido. No, porque hoy no estaba ya en el programa, claro. Sí, me ha venido el nombre porque es un nombre prototípico. Hoy es noticia porque, bueno, ayer el presidente del Partido Popular reunió a las asociaciones de los afectados de la riada en Valencia 9 meses después de esa terrible riada mortal. La verdad es que es sorprendente, ya no que lo reciba 9 meses después el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, sino que estas mismas asociaciones no hayan sido recibidas por Carlos Mazón, o cuando ha tratado el presidente de la Generalidad de hacer un encuentro ha salido mal, ha sido improvisado, no han ido las que tenían que ir, en fin, ha sido un desastre. Y el presidente del Gobierno, el pasado 22 de mayo, también hizo una cosa improvisada, entró por la puerta de atrás porque no podía, en fin, un auténtico desastre. El caso es que, claro, a mí me sorprendía, y yo que conozco el caso y conozco alguna de las asociaciones que allí estuvo, de hecho el portavoz que hemos escuchado, Les Aec, estuvo con nosotros el día del programa especial que hicimos en la presentación de nuestro documental sobre la Dana, sobrevivir a la Dana, de Vanessa Vallecillo, allí en Valencia. Claro, dicen, le hemos pedido la dimisión de Mazón. Bueno, vale, pero es que no pidieron la dimisión del presidente del Gobierno y, sin embargo, sí que están desvelando lo que ya se sabía, y es que el presidente del Gobierno, porque lo dijo públicamente, se puso a disposición de Mazón, se ofreció y le dijo que le pidiera todos los medios que necesitase porque él iba a estar ahí, y, sin embargo, fue un desastre y no fue ni para declarar el estado de alarma, ¿no? No sé, No, perdona, el episodio de la Dana trágico demuestra hasta qué punto nuestro sistema está pervertido. El gobierno nacional, que sabe desde el primer momento el nivel espantoso del desastre con los muertos, deliberadamente deja a la Comunidad Valenciana sola durante 3 días para hundir el prestigio del Partido Popular en Valencia. Eso es de una crueldad, de una maldad y de una vileza que difícilmente, dicho esto, Mazón tenía que haber dimitido. Colaboró activamente. Claro, que el gobierno... Mazón tenía que haber dimitido hace tiempo, porque un señor, ¿verdad?, que se pasa la tarde del día de autos por ahí comiendo con una señora y tal, o sea, vamos a ver, esto es dimisión o cese inmediato, y ahí está. Es decir, que esa falta de cultura, yo recuerdo en un país báltico, no sé si era Estonia, que se hundió un supermercado por defecto de construcción, lo que fue. Y el ministro de Comercio, que era el responsable de eso, de esta área de actividad, que no tenía nada que ver con el asunto, y que cuando se construyó el supermercado, pues él tenía que ver, dimitió ipso facto. O sea, quiero decir que aquí hay una cultura política absolutamente degradada. Sí, de hecho, tanto la respuesta... O sea, vamos a ver, es que tú has de tener una conciencia de lo que es moral, inmoral, correcto, incorrecto, que has de llevarla incorporada en tu configuración interna espiritual. Entonces, o sea, ¿cómo puede ser que Mazón al día siguiente no le dijera
a Feijóo, oye, mira, yo me tengo que ir porque esto no puede... Ah, no, ahí está. Lo que no sé es qué va a hacer Feijóo con Mazón, porque de las palabras del propio portavoz del ESAEC se desprende que cuenta con el apoyo de Feijóo, no sé si hasta las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana, pero desde luego es sorprendente, ¿no? Dice, no, es que él tiene que reconstruir, él tiene el apoyo del partido, no sé. No sé, yo creo que este asunto acredita un poco que se está repitiendo la fórmula clásica del Partido Popular, por lo menos en las últimas décadas, que es no afrontar el problema y patada para adelante, ¿no? Se ha ocurrido muchas veces, ¿no? Ha ocurrido durante la etapa de Rajoy antes, patada para adelante y no afrontar las cosas a ver si, como decía aquel general, a ver si el tiempo me lo arregla o a ver si el tiempo lo diluye. Por tanto, no estás arreglando nada, con lo cual podría pasar cualquier... Y ahí aparece Camps, que es a lo que venía todo esto. Sí, efectivamente, claro, porque hay gente que sabe ocupar los espacios vacíos. Cuando hay un espacio vacío se ocupa por algo, por quien sea, por el que lo ve, por la oportunidad. Entonces, bueno, pues yo creo que el Partido Popular lo único que intenta en este asunto lo afrontaré cuando toque y cuanto más tarde mejor. Que no es una buena fórmula para resolver los conflictos, pero eso es lo que está. ¿Y Camps tiene alguna posibilidad? Ninguna. Yo creo lo de Paco Camps, al que yo he conocido bien y he tratado mucho. Primero vamos atrás. Paco Camps nunca fue un corrupto personal y hubo una persecución personal contra él de convertirlo en un ladrón, con 10 causas que todos sabéis y 15 años persiguiéndolo, que era absolutamente indigno y además de persecución, no desde el ámbito político, mucho menos del ámbito político, sino desde ciertos ámbitos judiciales, en virtud de que hubo gente que no aceptó que se escapara del famoso caso de los trajes. Y a partir de ahí hubo una persecución atroz a alguien que tendrían que haber dejado tranquilo mucho tiempo antes. Eso es una cuestión. Pero Paco Camps tiene cerca de una decena de personas importantísimas de su administración condenadas por corrupción. Es decir, si yo tuviera 6, 7, 8 personas condenados de mi periódico, subalternos míos, yo estaría directamente concernido, o no, aunque yo no hubiera tenido nada que ver. Entonces, tiene mucha gente que actuó impropiamente. Muchos han pasado por las cárceles, unos en prisión preventiva, otros con condenas, mucha gente condenada. Eso lo inhabilita completamente, aparte que su etapa pasó por muchas cosas, se perdieron las cajas de ahorro, es decir, no fue, estamos un poco como con lo de Mazón, más allá. Oye, Mazón no es responsable de las 228 muertes, puede ser responsable de que no estuvo a la altura para afrontar la catástrofe. Pues que Paco Camps tampoco estuvo a la altura a la hora de afrontar lo que se le vino encima por los suyos y contra los suyos. Eso es una realidad. Y la prueba está que ahora con los que viene, pues muchos de ellos tienen procesos judiciales detrás, muchos se les ha archivados. Otros han sido condenados, en fin. Paco Camps representa un pasado, está ocupando un espacio, simplemente... Lo más importante de lo de Paco Camps es donde se evidencia la crisis del PP valenciano, que Carlos Mazón no está a la altura, que desde Madrid se intenta no mirar sobre el problema y por tanto se ocupa, llega un espontáneo, vamos a decirlo así, y pone en el sitio que ocupa un espacio y puede representar a ciertos veteranos de la época de oro de la Comunidad Valenciana, pero es pura nostalgia, por así decirlo, ¿no? Él es una persona muy cerebral, ¿eh? Cuando ha dado este paso es que considera que tendría que haber recibido algo del partido, no le han dado nada y por tanto fuerza un poco la situación. Desde luego, si hay un candidato peor que Carlos Mazón para ser candidato del PP en la Comunidad Valenciana es Paco Camps. O sea, Compromís daría palmas, y Podemos y el PSPB porque Paco Camps volviera a ser candidato a la Comunidad Valenciana. Insisto, que no es en términos personales, pero es la realidad biográfica y política que él ha tenido y lo que le ha tocado gestionar. ¿Y creéis que Mazón será el candidato? Porque claro, es que está el partido... Que es altísimamente improbable. Vamos, sería por parte del PP un suicidio. Yo doy por hecho que no. El asunto del debate no es si será el candidato, sino el PP, por no dejar pudrir los problemas, debería haber afrontado esta situación para que de aquí, digamos, al proceso de presentación de candidatura hubiese habido un relevo en la Generalitat, un relevo temporal a la espera de un candidato definitivo. Eso es lo que, seguramente si fuera una empresa, lo que habría afrontado cualquier empresa y cualquier organización, y que en política se dilata. Pues porque ya como tiene trabajo tellado. Sí, pero dicho todo esto, quiero insistir en que no es comparable la torpeza, que es flagrante y evidente, de Mazón en ese día con la maldad deliberada del gobierno central, que esperó
Bueno, pero sí, los militares decían, oiga, que vamos para allá. No, Pero, quietos. Alejo, te voy a decir una expresión. Mazón también tuvo en su mano el pedir la situación y el estado de alarma al presidente del gobierno, no lo hizo, y ayer precisamente cuando le preguntan ¿y por qué no pidió el estado de alarma? El presidente del Partido Popular respondió, buena pregunta. Mira, el sábado posterior os voy a... Sí, pero sí, esto es Vamos, eso quisiera saber yo. Pero es que cuando se actúa por criterios partidistas en situaciones de este tipo, el resultado no puede ser más que una catástrofe, porque tanto el gobierno central como Mazón no actuaron en función del interés general, sino de sus cálculos partidistas. Eso es tan así que el sábado siguiente a la Dana, que fue la primera oportunidad que yo tuve de hacer algunas llamadas por teléfono a Valencia, a gente, solo hablé con una persona política, los demás eran gente pues de la sociedad valenciana y tal, y era recurrente, me decían las mismas palabras, que no voy a decir exactamente las palabras porque eran más gruesas de las que voy a decir aquí, pero el resumen es exactamente el que decía. El sábado, desde 3 días después de la Dana, decían, se ha demostrado que el presidente de la Generalitat es un incapaz, decían otra palabra más rara que incapaz, pero tiene enfrente a un malvado. Decían una palabra mucho más gruesa que malvado, pero se entiende la distinción que hacía la gente. Incluso adivinamos cuál es la palabra, la adivinamos. Sí, yo creo que se puede adivinar. Bueno, ¿verdad? vamos a mandar el Colacel, se lo vamos a mandar a todas las víctimas afectadas por la riada mortal de Valencia. Nosotros siempre estaremos, desde luego, con ellos y con sus demandas que son justas, son necesarias y además urgentes. Aunque hayan pasado 9 meses, ojalá que se siga trabajando para que pueda ser así que el Colacel para todos ellos. Muy buenos días. Ya sabemos que la mejor forma de proteger nuestra piel, la que vemos, pero también la que conforma nuestros órganos, nuestro interior, es conocer la mejor tecnología que une la regeneración de los tejidos con la hidratación y la intensa nutrición. Hablamos del suplemento más potente del mercado, hablamos de Colacel Antiox de Mundo Natural, que además nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, dejando cao los radicales libres que provocan deterioro y descolgamiento. Colacel Antiox nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, pues que lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 91-446-0000, pregunten a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o, si lo prefieren, en la aplicación móvil de Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días. A ver, cuéntanos, las ofertas límite. Sí, son ofertas para las personas más rápidas, ¿sí?, que van a poder conseguir las ofertas límite del Corte Inglés, que son grandes productos con los mejores precios en alimentación. Esto me encanta. Pues mira, toma nota. Aceite de oliva virgen extra hojiblanca, garrafa de 5 litros a 27,99 y la segunda unidad al 50%. Si te llevas 2 litros, el litro sale a 4,20. Si estás pensando en hacer barbacoa, Rosana, las hamburguesas de Angus Miguel Vergara, criadas en España, bandeja de 2 unidades, ahora 2 por 1. La bandeja sale a 6,99. Está muy bien. Y de postre, un heladito Ben & Jerry's tarrina de 465 gramos de 7,15 euros a 4,99. Fenomenal. Así son las ofertas límites, solo en el Corte Inglés, del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app. Muy bien, pues hacemos una pausa y enseguida regresamos. Bueno, suben las temperaturas. Hasta aquí hemos llegado. Hoy ya máximas de 35 grados aquí en Madrid, en el centro peninsular, y la máxima de las máximas en Badajoz con 40. De momento se mantienen unos niveles aceptables, pero bueno, ya nos adelantan que van a seguir aumentando en algún grado en los próximos días. En Soria una mínima de 10 grados y simplemente tengan ustedes en cuenta que hay alerta amarilla por altas temperaturas en los valles del Guadiana y el Guadalquivir, y también hoy se esperan precipitaciones en el Cantábrico. Van a soplar con fuerza los vientos en el centro y en el interior de la mitad sur peninsular. Estamos muy pendientes de ese incendio declarado en Ávila, que mantiene a varios vecinos de los municipios de El Arenal y Montbeltrán en una situación de confinamiento. La situación allí es complicada, todavía no se
se ha tomado el control de ese fuego. El segundo incendio que preocupa es el de las Urdes, en Extremadura. La evolución aquí es favorable, 200 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas, y en Galicia también se ha declarado un incendio en A Cañiza, en Pontevedra, y aquí se ha establecido por primera vez ese sistema de alerta S-Alert para que los vecinos no saliesen de sus casas. En el caso de los 3 incendios, son en principio, según las primeras investigaciones, los primeros datos, intencionados, provocados. Así que, bueno, pues seguimos teniendo pirómanos entre nosotros, el drama de todos los años. Con el fuego arrasando nuestro paisaje, ¿no? Y en las Urdes hubo un grandísimo incendio, debe ser hace 25 años o por ahí, y yo pasé 10 años después por allí, que entonces trabajaba en el Hoy de Extremadura, y era impresionante. 10 años después, los restos, cómo quedaba, como el campo, bueno, se habría recuperado. Tarda 30 o 40 años. 10 años después estaba todo arrasado, quemado, era todo... No, eso es una pena, ¿no? Pero el bosque... Y además esos parajes que son tan maravillosos, ¿no? Mucha precaución, y que, bueno, pues la ley recaiga sobre estas incendios. Yo creo que las penas por incendios provocados son todavía muy benévolas. Habría que para el mal que hacen, ¿no? Sí, habría que endurecer la pena, sí. Pues probablemente, efectivamente. Bueno, hasta aquí el tiempo con Repsol. Vámonos a la bolsa, sí. A la bolsa vamos, porque el IBEX 35 se está anotando casi un 1%, un 0,96% arriba, 14.514 puntos. Sigue aumentando su margen de beneficios en lo que llevamos de año, nuestro principal indicador, después de que la Reserva Federal finalmente cumpliera con las expectativas y mantuviera los tipos de interés bastante altos en Estados Unidos, en el 4,5%. Esto ha hecho que los inversores pues no hayan tenido que cambiar sus planes, puesto que ya estaba descontado, y ahora mismo, como te digo, hay muy buen tono en nuestro mercado, la mayoría de los valores del 35 en verde, impulsando nuestro indicador casi un 1%. Muy bien, pues te seguimos leyendo, te seguimos escuchando, Luis Fernando. La noticia de interés cultural de la ONCE, Matías Medina, ¿a dónde nos llevas? Pues hoy os llevo aquí a la capital, en el futuro. Hablamos del nuevo musical Buscando a Audrey. Digamos que esta comedia musical repasará la vida de la actriz con sus papeles clave en su carrera, y llegará a la capital a finales de noviembre de este año, y será en el recinto que se está construyendo en Fuencarral, El Pardo, y bueno, las entradas ya están a la venta. O sea, un nuevo recinto para la celebración y la puesta en escena de los musicales, eso está bien. La verdad es que Madrid se ha convertido en la referencia, yo creo que mundial del musical, junto con Nueva York y Londres. Hoy dábamos es una maravilla. El nuevo espacio que se va a abrir, es impresionante, ¿no? Y por lo que sabemos, además, se está buscando también un nuevo auditorio, no para musicales, para todo, con mucho más espacio del que hay ahora mismo disponible en Madrid, porque el aluvión, efectivamente, de la oferta es espectacular. Madrid tiene un dinamismo ahora en todos los aspectos realmente extraordinario, ¿no? Y en la clásica rivalidad Madrid-Barcelona, pues Madrid ya ha sobrepasado claramente a Barcelona. Pero yo creo que esto hace tiempo, Hace tiempo. El primer dato fue el PIB total. El PIB total de Madrid superó a Cataluña, a la Comunidad de Madrid, en PIB total. No en PIB per cápita, pero sí total. Y el siguiente paso fue que ya la superó en PIB per cápita, porque una de las consecuencias nefastas de toda esta orgía separatista es que a Cataluña económicamente le ha hecho un daño tremendo. Pues ahora, y a Barcelona en particular no digamos. Bueno, Barcelona en particular, en los años, incluso durante el franquismo, ¿no? Barcelona en los años 60, 70... era una ciudad, que era una maravilla. Sí, la vanguardia de España. Pues vamos a seguir hablando, porque... Y ahora es un poblacho sucio, o sea, de verdad, es una vergüenza. Yo que soy barcelonés, y mi padre, y mi abuelo, y mi bisabuelo. O sea, cuando voy a Barcelona, ahora se me cae el alma a los pies. No, pero es muy interesante, efectivamente, lo diré rápido. Son distintos planos en los que Madrid se ha impuesto a Barcelona. Primero, el ámbito económico, y eso se veía venir. Llevamos 25, 30 años con políticas económicas muy determinadas, inversiones, pero lo que sí ha sido una sorpresa, y es de la última década, es la superación turística, porque a Madrid venían sobre todo turismo nacional. Todos los españoles veníamos a Madrid alguna vez. Eso es algo que hoy, turística y cultural, que no es exactamente lo mismo, que está relacionado. Y claro, la capital, la ciudad
turística y cultural de España era Barcelona. Sí, era sí. Barcelona, más allá del ámbito económico y tal. Y el desplazamiento de autores, de editoriales, de los musicales que estamos hablando, y del ámbito turístico. Es decir, ahora es un imán para cualquiera de Europa y de fuera de Europa, quiere venir a Madrid. Si quiere venir a una ciudad, otra cosa es la costa. Sí, Si quiere venir a una ciudad... y otra cosa es el patrimonio. Viene a Madrid, en primer lugar. Eso es nuevo. No, eso y es en el completamente momento en el nuevo. que te ves obligado a construir nuevos recintos, como lo que contáis hoy, ¿no? Para precisamente hacer estos montajes, que son grandes montajes que requieren de unas Y instalaciones fíjate cómo adecuadas, ¿no? el gobierno de Sánchez hace todo lo posible por ahogar a Madrid. Por ejemplo, Madrid tenía dos fuentes de creación de riqueza extraordinarias en el ámbito fiscal, y una era pues el impuesto de sucesiones, que estaba totalmente bonificado, y donaciones entre padres y hijos y tal, y el otro era patrimonio, ¿no? Que tenía una capacidad de atracción de capitales, y el impuesto a las grandes fortunas ha sido un puñal clavado en la economía de Madrid. O sea, todo lo hacen para ahogar a Madrid. De la misma forma que pararon durante 3 días la intervención en Valencia. O sea, estamos en manos de auténticos canallas, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de lo mismo o de algo parecido, bueno, de lo mismo, porque vamos a hablar en unos instantes con Juan Chapapriel, es el abogado de Sociedad Civil Catalana que expuso el pasado 15 de julio en esa vista oral que tuvo lugar ante el Tribunal Superior de Justicia de Europa, bueno, ese recurso presentado precisamente para, bueno, reclamar esa malversación, y también, bueno, estamos pendientes de la resolución de esa vista oral que tuvo lugar el día 15, y él nos va a contar, bueno, cuáles son las sensaciones y las expectativas, porque la verdad es que la exposición fue extraordinaria y tuvo un gran impacto lo que allí sucedió el pasado 15 de julio, y nos lo va a contar este abogado. 9:32 de la mañana, son las 8:32 en las Islas Canarias. Les contaba anteriormente que el pasado 15 de julio se celebró la primera vista sobre la amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí estuvo Juan Chapapriel, es el abogado de Sociedad Civil Catalana, en representación de la asociación. Don Juan, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo fue esa vista? Pues la verdad es que muy bien, las sensaciones han sido muy positivas, porque yo creo que lo que se pudo trasladar el pasado día 15 pues es un poquito la realidad, ¿no?, social, política que se está viviendo desde que entró la ley de amnistía en España, y también por la injerencia que en los últimos años se ha vivido en todos los procedimientos, indistintamente de su jurisdicción, ya sea Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, por parte del Ejecutivo. Ustedes tuvieron ocasión de hacer su exposición ante los jueces, y ellos al mismo tiempo preguntarles lo que consideraban y escuchar su postura. ¿Por qué se interesaban? ¿Qué fue lo que más llamó la atención, o cuál era el mayor interés que había entre los miembros del tribunal? Sí, la exposición que tuvimos, tanto ahí estaba presente el Ministerio Fiscal, los abogados de las defensas, el abogado de la Comisión Europea y el abogado del Estado, se dividió las intervenciones en 3 bloques, y luego un último turno para que los 16 jueces que conformaban la sala pudiesen preguntar a aquellos abogados que tuviesen, ¿no?, algún interés en concretar alguna de las consultas, ¿no? Y sobre todo versaron en por qué consideramos que era una autoamnistía, o por qué consideramos que hay fondos de la Unión Europea que se han podido ver afectados. Claro, ustedes animaron al Tribunal de Cuentas para que presentasen esa cuestión prejudicial, la presentasen ante el TJUE, no ante una instancia aquí en el país. Respecto a la malversación, ¿en cuánto la cuantifican ustedes? ¿Cuál es la cifra que se piensa que se pudo malversar? Pues mire, esta cuestión es muy importante, porque no es, lo digo por los oyentes y el conocimiento público, no es una cuestión que Sociedad Civil Catalana hace 3 años valorase en base a una información o a unos informes externos, ¿no? Esto se realizó, la demanda, en base a las actas de fiscalización elaboradas por la propia instructora del Tribunal de Cuentas, que eran cercanos a los 12 millones de euros que se habían malversados en todo lo que fue el proceso, ya sea en el 1 de octubre, en el referéndum ilegal, o en la campaña exterior de promoción del independentismo que hacía la Generalitat. Nosotros al final fijamos nuestra demanda en una cuantificación de 5,3 millones
porque eran todas aquellas partidas que consideramos que estaban completamente y absolutamente contrastadas, es decir, un rigor técnico y jurídico absoluto para que evidentemente en un posible fallo posterior, una sentencia, se estimasen todas esas partidas que nosotros cuantificamos en los 5,3, pero como digo, en total el Tribunal de Cuentas estimaba en aproximadamente 12 millones de euros lo que se había malversado. Ahora se tiene que conocer primero el informe, si no estoy mal informada, del informe del abogado general de la Unión Europea, ¿no?, respecto a lo que sucedió el pasado día 15 y luego posteriormente la sentencia. ¿En qué medida determina ese informe del abogado general, que se conocerá en septiembre? ¿Calculan ustedes la sentencia posterior? Pues sí, es muy importante, como dice el informe del abogado general, porque aunque no es vinculante, sí que esboza en un 90% de los casos cuál puede ser luego la resolución y fallo definitivo de los jueces. Se espera, como dice también, para finales del mes de septiembre y esperen, bueno, que en este caso sea positivo para los intereses de la parte demandante. Y luego, ¿qué efecto tiene sobre qué efecto tendrá esa sentencia? Pues la sentencia es de obligado cumplimiento, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es de obligado cumplimiento para las jurisdicciones de los Estados miembros de la Unión, por lo tanto también es de ahí de decir que no cabe ya recurso ni apelación posible, así que es de aplicación directa en el momento que se conozca esa sentencia. Enseguida le voy a dar la palabra tanto a Alejo como a Julián por si le quieren hacer alguna pregunta, pero me queda la duda, ¿en qué lugar puede quedar el Tribunal Constitucional y luego cuál ha sido el papel del abogado del Estado? Pues lo advertimos ya en su día en cuanto al papel del Tribunal Constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional sabía perfectamente que el día 15 de julio en el TJUE había la primera vista sobre esas cuestiones prejudiciales que se estaban elevando al TJUE con respecto a la ley de amnistía y su no aplicación en España por entrar directamente en choque y en contradicción con derechos fundamentales de la Unión Europea que deben ser respetados por España y por sus tribunales. Y efectivamente, bueno, pues va a entrar, evidentemente, si luego tenemos una sentencia estimatoria, pues va a quedar en muy mal lugar a nivel jurídico en el conjunto de la Unión, porque además, antes me ha preguntado sobre qué preguntaban los jueces después de esos bloques de intervenciones, pues una cuestión que le preocupó y sobre todo mucho al presidente de la sala fue si realmente consideramos que había una injerencia por parte del Tribunal Constitucional a las competencias que tiene atribuida el TJUE para conocer determinadas cuestiones prejudiciales. ¿La posición del abogado del Estado? En cuanto a la posición, pues muy comprometida porque evidentemente yo creo que la propia abogada del Estado fue consciente, entre otras cosas porque también entró en contradicción a algunos de sus argumentos, que está defendiendo una postura que no era creíble, es decir, el propio Gonzalo Boye, a lo cual tampoco me apetece hacerle mucha publicidad por el papel que desempeña, pero sí que es verdad que él mismo sacó a colación algunas de sus intervenciones, el agradecimiento que hacía en que en este caso estuviese finalmente alineado el Estado español con sus posicionamientos. Yo creo que con eso queda todo dicho. Sí, Julián, Alejo, ¿le queréis hacer alguna pregunta? Dos a preguntitas, Juan? porque me interesa mucho. Buenos días. Buenos días. No me ha quedado claro cuándo puede ser efectiva la sentencia, una vez que el abogado general se pronuncia y un tiempo y tal, porque lógicamente tiene unas implicaciones muy importantes en la política nacional. Y en lo que pueda suceder en este país en el primer semestre del año 26. Entonces, no sé si tienen alguna idea de en qué márgenes de tiempo estaríamos. Y en segundo lugar, entiendo que no, pero no me resisto a hacer la pregunta. La resolución del TJUE, si es en los términos que queremos y esperamos, lógicamente desacredita al Tribunal Constitucional de Pumpido, lo pone en una situación, en fin, de desprestigio profesional y personal importante. Pero eso daría pie, ¿hay alguna vía para llevar al propio Pumpido a los tribunales por haber, digamos, avalado una ley de amnistía, además, contra el criterio de todos los tribunales, intentando desactivar al Tribunal Supremo, o sea, por las implicaciones institucionales que tiene? No sé si puede decirme algo de estas dos cuestiones. Sí, bueno, pues en cuanto a la primera, pues se espera ese informe del abogado general para mediados finales del mes de septiembre y la sentencia, resolución definitiva de los jueces de la sala, se estiman para final de año, es decir, noviembre, diciembre. Sí que es verdad que también consideramos la posibilidad de que haya una cierta celeridad para resolver, porque evidentemente ellos, me refiero con ellos a los jueces de la sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han percibido una injerencia por parte, precisamente, a colación con la segunda pregunta, por parte del Tribunal Constitucional Español en sus competencias. Y han querido, incluso yo creo en algún momento, acelerar para ir acompasando esa, digamos, rapidez que tenía el Tribunal Constitucional en resolver cuestiones que sabían que estaban pendientes de una resolución y de una vista
del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, estimamos esa sentencia para finales de año, pero quizá incluso pudiese conocerse antes. Y en cuanto a las responsabilidades del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, se valorarán en su día, pero evidentemente no ha obrado, digamos, de una manera profesional en las competencias que él tiene como presidente del Tribunal Constitucional, que debe velar por la independencia del Poder Judicial y nuestro Estado de Derecho. Se ha plegado directamente a los mandatos y a las necesidades políticas del Ejecutivo de turno y evidentemente yo creo que eso en su día tendrá una responsabilidad, sin lugar a dudas, si esta ley es tumbada por el TJUE. Alejo. Sí, vamos a ver, yo estuve 15 años, como sabes, en el Parlamento Europeo. Sí. Y lo primero que quiero hacer es felicitaros, porque esta actuación por parte de la sociedad civil, porque bueno, ha habido diversas instancias judiciales que han planteado la cuestión prejudicial, pero el papel de la sociedad civil en este asunto ha sido de enorme valor y coraje. Por tanto, mi felicitación. Sí. Creo que en la actual situación de España, uno de los posibles mecanismos para volver a poner las cosas en su sitio es una actuación decidida y permanente, intensa de la sociedad civil. Por tanto, mi felicitación. Mi experiencia en asuntos del Tribunal de Justicia de Luxemburgo es que cuando se produce la vista, las preguntas de los magistrados, los miembros del tribunal, te dan una pista de por dónde va a ir el tiro, ¿no? Entonces tú, a tenor de las preguntas de los miembros del tribunal y en particular del presidente del tribunal, ¿qué sensación tuviste? Bueno, lo primero, permítame que yo también le dé las gracias por ese reconocimiento que hace, y más viniendo de usted, pues es un honor, así que se lo agradezco, sobre todo por el papel no que ha jugado el bufete, sino, como bien ha indicado, por el papel que ha jugado Sociedad Civil Catalana para que esta cuestión siga estando en cuestión en Europa y no sea ya la ley de amnistía de aplicación directa. Y en cuanto a las preguntas por las sensaciones, como he dicho al principio, yo creo que son positivas. Sí que es verdad que tenían, yo creo, la cuestión de saber si nosotros consideramos que realmente era una autoamnistía o no. Es decir, para que esto no tenga un efecto contagio en otros Estados miembros, ¿no? Y en sus legislaciones. Yo creo que hizo también una exposición muy buena el abogado de la Comisión Europea, y estas cuestiones y estas posibles dudas, sobre todo en este apartado del abogado general, yo creo que las disipó en cuanto a esa aplicación de posibles o afectación de fondos europeos, como a la cuestión de que evidentemente es una autoamnistía y queda acreditado que es una ley que se promovió y se redactó y se negoció fuera de España por aquellos que representaban, incluso en la propia vista del día 15 en el Tribunal de Justicia, por aquellos mismos que representaban en procedimientos abiertos en España, aquellos que se estaban juzgando y que posteriormente tenían que sus partidos aprobarla en el Congreso de los Diputados. Cumple con todos los requisitos de ser una autoamnistía, como también lo reconoció la Comisión de Venecia. Bueno, y después no olvidemos que ha habido declaraciones públicas, incluso en sede parlamentaria en España, por parte de Junts, del partido de Puigdemont, donde se atribuye la redacción de la ley de amnistía. Es decir, ha habido declaraciones públicas, incluso en la correspondiente comisión del Congreso, donde el representante de Junts se ha vanagloriado de que ellos redactaron la ley de amnistía. O sea, es una autoamnistía como la copa de un pino. Entonces, yo veo el porvenir el futuro de Pumpido lo veo un poco oscuro yo. Pues sí, es que como dice, todo lo que hemos vivido estos últimos años, no ahora en la vista del día 15, que es como, digamos, el colofón a unos procedimientos judiciales, todo ha sido una injerencia, porque usted dice muy acertadamente, incluso esa atribución de Jun de decir en cuanto a la redacción de la ley de amnistía. Pero es que quien estaba negociando también era, y lo nombro por segunda vez, Gonzalo Boye, que también estaba presente en la vista del día 15 en el TJUE, el abogado representante de Carles Puigdemont, que era quien realmente también lo estaba negociando, cuando en España, entre otros en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas,
tenía procedimientos abiertos, es decir, que el abogado que tiene que defender unos procedimientos en España, en distintos tribunales, era el mismo que estaba redactando la ley para amnistiar y que quedasen en nada todos los procedimientos que él mismo está defendiendo. Sí. Claro, a la misma vez... Esto... Sí, perdón, no quería interrumpirle. Creí que... No, simplemente una última apreciación. El día previo, que recordaron ustedes antes, a la audiencia previa que se iba a celebrar en el Tribunal de Cuentas por la cuestión de la malversación, en el Congreso de Diputados, en esa tarde anterior, se estaba votando la modificación del Código Penal para eliminar la sedición y modificar de una manera atenuada el delito de malversación, con directas alusiones al presidente del gobierno, diciéndoles que no pensasen continuar con la legislatura ni con el apoyo de los partidos independentistas si el procedimiento que se seguía en el Tribunal de Cuentas seguía hacia adelante. Bueno, pues esto el día de mañana, pues nuestros tribunales tendrán que mirarlo. Tenemos la realidad política de que en estos días y en este mes hay que ver cómo se cuadra la exigencia de Puigdemont de que el jefe de gobierno español salga de España y vaya a verle, se haga una foto y negocien las condiciones de la continuidad de la legislatura. Sí, es que es tan grotesco, ¿no? Esta situación con lo que estamos contando, nada menos que ver la fórmula, que ya ha dicho 2 veces que por qué no, si eso es lo que le garantiza continuar otros 12 meses en el gobierno, de irse a ver un prófugo de la justicia, para simplemente que le dé otra prórroga, otro cheque de 12 meses temporal para seguir en la Moncloa. Juan, ¿cómo se trabaja? Claro, la vista fue el día 15 de julio, pero como bien dices, hasta llegar a ese punto hay un trabajo detrás. ¿Cómo se trabaja desde el despacho en representación de Sociedad Civil Catalana con, me imagino, la cantidad de información, de documentación, de declaraciones, de leyes que hay que estudiar? ¿Cómo os habéis organizado y cómo ha sido ese proceso hasta el día 15? Pues mira, agradezco mucho la pregunta porque la ley de amnistía, como bien saben ustedes, entra en vigor en junio de 2024. Automáticamente nosotros solicitamos al Tribunal de Cuentas que eleve una cuestión perjudicial al TJUE porque entendemos que entra, como he dicho antes, en colisión directa con derechos fundamentales de la Unión Europea y con deberes que tienen de perseguir la corrupción y la malversación en cualquier Estado miembro. A partir de ahí es un año entero en el cual, como bien ha dicho, en el cual hay que estudiar muchísima normativa, legislación europea, tratados, más hay que tener en cuenta que cada una de las representaciones de los demandados, que eran cerca de una treintena, evidentemente sometieron sus escritos de oposición, más Fiscalía, que jugó un papel alineada al de los demandados, más la abogacía del Estado, es decir, representación del Reino de España, alineada a los demandados. Es decir, hubo un cambio de papeles en lo que ha sido la vista en el Tribunal Europeo, que yo creo que dejó debilitada también, si me permiten, la imagen del propio Estado español, porque ver cómo los poderes públicos que en algunos momentos y procedimientos habían perseguido esos delitos después de lo que fue el 1 de octubre, de la noche a la mañana, si me permite la expresión, verlos alineados con aquellos que lo estaban defendiendo, pues bueno, pues la verdad que fue un poco triste a nivel jurídico, a nivel también de la imagen de nuestro Estado de Derecho, pero sin embargo sí que a mí me quedó la satisfacción de que a lo mejor los ciudadanos españoles, incluso quienes nos estén escuchando hoy, sobre todo el sector constitucionalista, que somos la inmensa mayoría, pues puedan ver también que nuestras instituciones europeas tienen su importancia, porque a lo mejor si no fuese por el TJUE, la ley de amnistía se estaría ahora mismo aplicando en toda su plenitud en España. Sí, sí. Hay veces que la Unión Europea sí es un freno para determinados forajidos, ¿no? Pero vamos a ver, dos apuntes. Uno, estamos recordando que Puigdemont tiene la pretensión absolutamente delirante de que el presidente de gobierno se desplace a Waterloo a rendirle pleitesía, lo que ellos han llamado la amnistía política, que hay que añadir a la jurídica, ¿no? Pero es que olvidamos una cosa, que el presidente de gobierno ya se ha reunido y ha estrechado la mano sonriente y ha dado palmaditas en la espalda a Bildu. Sí, sí. Que eso, el nivel de abyección que representa esa foto de Sánchez con los de Bildu, eso no tiene, vamos, es decir que para mí lo de Waterloo, que por supuesto sería una humillación, pero el grado de abyección de hacerse la foto con Bildu, bueno, eso es insuperable. Y después, la segunda cosa,
la malversación, el uso indebido de fondos europeos, desde luego, es algo que el ordenamiento jurídico comunitario pues condena, ¿no? ¿En serio? Sí. Pero es que hay una cosa que es mucho más grave, que afecta a principios fundamentales de la Unión. Uno de los pilares de la Unión es el Estado de Derecho y el respeto al Estado de Derecho. Y la ley de amnistía de Sánchez pulveriza el Estado de Derecho en España. Y eso el Tribunal de Luxemburgo yo creo que lo va a tener bastante presente. Totalmente en las dos reflexiones, es decir, lo que estamos viviendo, como digo, no ahora, sino en los últimos años, es la humillación constante del Estado y en consecuencia de todos los españoles, simplemente por una necesidad y aritmética política en el Congreso de los Diputados por supervivencia del Ejecutivo. Por eso también decíamos que el día de mañana pues habrá que ver qué responsabilidades también se pueden derivar tanto al presidente actual del Gobierno como al presidente del Tribunal Constitucional, etcétera. Y en cuanto a lo que dice muy acertadamente, claro, es que aquí estamos viendo cómo la ley de amnistía va directamente y confronta principios fundamentales, como es la propia igualdad de todos los ciudadanos, ya no solo españoles, sino de la Unión Europea. Porque hay que tener en cuenta que la ley, como decíamos, además de ser negociada y redactada fuera de España, fue negociada y redactada por un prófugo de la justicia española, en este caso sentenciado por el Tribunal Supremo, y Santos Cerdán, quien hoy está en prisión preventiva por corrupción. Todo en sí es un sainete y un disparate de la situación, por desgracia, en la crisis institucional que está inmersa y vive España. Bueno, Pumpido es célebre por su frase, que en fin se ha hecho famosa, de que los fiscales han de arrastrar la toga por el polvo del camino. Vamos a ver. Bueno, Vamos a ver, don Cándido, usted no es que haya arrastrado la toga de presidente del Constitucional por el polvo del camino. Usted se ha revolcado en la porqueriza. Es decir, difícilmente podrá usted salir a la calle si el Tribunal de Justicia Europeo al final resuelve lo que tiene que resolver. Ha quedado claro, Alejo. Creo que ha sido muy descriptivo. La imagen muy definitiva. Juan Chapaprí, ha sido muy interesante la conversación que hemos mantenido con usted, abogado de Sociedad Civil Catalana. Estaremos encantados de recibirle aquí en el estudio en el mes de septiembre o octubre, cuando tengamos ya ese primer informe. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Buenos días. Bueno, pues hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza. Bueno, lo que pasa es que ante el intento del Gobierno de envilecer a la sociedad española hasta situarla a su nivel, que es despreciable, pues tenemos todavía en España, esto es consolador, ¿no? Y tú hablas de esperanza y me parece muy acertado. Todavía en nuestra sociedad española hay reservas de energía positiva suficientes para resistir este ataque feroz, no solo ya, como digo, al Estado de Derecho, sino a la propia existencia de España. Esperemos que no se agoten, que no se agoten. Pero es verdad lo que dices, que cuando muchas veces se acusa a Europa de que no vale para nada y tal, que sí que ha valido para algunas cosas, evidente, sí está siendo un dique, un freno que minimiza como poco, digamos, la onda expansiva del sanchismo, toda esta legislación que se dice. Si no hubiese sido, digamos, saber que detrás de todo estaba Europa y había que pasar ese filtro, pues las iniciativas de cambio judicial, de elección de jueces, de los medios de comunicación, de ocupación de empresas públicas y privadas, habría sido todo mucho más grosero. Habría sido abiertamente, pues como han hecho en Argentina en los tiempos de Kirchner, o como ha pasado en Venezuela, habría sido, o en México, habría sido todo muy... Bueno, no habría habido diferencia, digamos, en el planteamiento, en la fórmula de Sánchez con el famoso bolivarismo. Porque ahora hay partidos políticos que son enormemente críticos con la Unión Europea, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la Unión Europea ha experimentado un proceso muy peligroso desde la idea de los padres fundadores, que era básicamente conseguir la paz, es decir, que los Estados europeos ya nunca más se acuchillasen entre sí, y que hubiera un espacio de
de libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas, es decir, un espacio económico basado en la libertad de empresa, en la economía de mercado que funcionase. Eso fue una idea maravillosa que ha creado muchísima riqueza. Y después lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, la democracia liberal que impere en ese enorme espacio geográfico y humano, ¿no? Esas son cosas extraordinarias. Y lo que estamos viviendo en relación con la ley de amnistía forma parte de este legado enormemente positivo de la idea que tenían los padres fundadores de la Unión Europea, ¿no? En cambio, hay que reconocer que la Unión Europea, y en particular la Comisión, en los últimos tiempos se está metiendo en cosas que no debería meterse. Muy masiva, sí. Y está actuando de forma autoritaria, totalitaria, imponiendo unas políticas en el campo medioambiental, en el campo, digamos, de las políticas relacionadas con todo lo woke. Bueno, pues a eso vamos vamos. Ahí la Unión Europea y la Comisión en particular se está metiendo en un terreno muy Alejo, el jamón no nos lo van a quitar. El jamón. No. De tu jamón directo. Césped, pero no. Para nada, absoluto. Yo creo que tú, Rosana, eres más de los ibéricos en lonchitas. Sí, envasados. Sí, yo te conozco ya bien. Bueno, mira, fíjate, en tu jamón directo han preparado un surtido especial verano 2 con 15 estuches de ibéricos de bellota, 3 de jamón, 2 de lomo, 5 de chorizo y otros 5 de salchichón. Bueno, si vosotros preferís, por ejemplo, el clásico jamón, la paletilla entera, lo que prefiráis, bueno, pues en tu jamón directo te regalan también el jamonero y el cuchillo, o si lo prefieres 5 litros de vino para prepararte el tinto de verano. Todo esto solo por 62 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Yo creo que esto es una auténtica maravilla. Tujamondirecto.com, jamones embutidos de bellota, de Guijuelo, a tu casa. Teléfono 984 10 28, 984 10 28. Y que no se me olvide, Rosana, que tú, por llevarte ese estuche, pues además de enviártelo al vacío y listos ya para consumir, te van a regalar una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Ah, mira, pues muy bien. Jamón y el aceite de Guadalajara. Acabas de describir lo que se conoce en lenguaje castizo como un chollo. Tanto. Bueno, 984 10 28. Tú sabes que a principios del siglo XX, ¿no? Y finales del XIX, cuando esas jóvenes románticas y pálidas se estaban un poco anémicas, se les daba jamón, o sea... Para el enfermo. Claro, a ver, para que... Lo he conocido yo todavía, lo del jamón. Si estabas enfermo, un poquito de jamón, ¿no? Sí, el jamón es un creador de hematíes extraordinario, fíjate. ¿No? Yo ya pasé a la etapa del yogur. Si estabas enfermo, un yogurcito. Bueno, Jaime, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Hablaba antes, Alejo, de lo woke. Bueno, pues hoy tenemos lo woke llevado al extremo con la campaña de ropa vaquera de American Idol, la que se ha liado y la que está montada por el último anuncio que se ha publicado. Sweeney, ¿no? Sí. Bueno, mira, ¿cómo tú la conoces? ¿Eh? Sí. Es que, de verdad, este hombre es sorprendente. No dejas de sorprenderme, Alejo, de verdad. Cuéntanos, Jaime. Efectivamente, y a nuestros oyentes les pasaba como a ti esta mañana, Rosana, no se pueden creer toda la situación y el revuelo que se ha montado alrededor de la pobre Sydney Sweeney, simplemente por un anuncio de pantalones. Por otro lado, no entiende las críticas que está recibiendo la actriz de Hollywood solo por ser blanca, guapa, rubia y con ojos azules. Dicen textualmente que todo es envidia cochina del movimiento woke y de la extrema izquierda y de que con el hecho de que ellos no pueden lucir como ella, pues no quieren que nadie lo haga. Además, echa las manos a la cabeza cuando les decimos que a Sydney la acusan de ser racista, nazi, fascista, eugenésica y supremacista blanca. Curiosamente, en una campaña en la que también se promociona una línea de vaqueros diseñada por la propia actriz que pretende concienciar sobre la violencia doméstica y cuyo precio de compra se destina íntegramente a ayudas para la salud mental. Ahora les vamos a escuchar, pero antes, si te parece, hacemos una pausa. Es la mañana. Es radio. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney, Casper Keen. A boy
blonde-haired, blue-eyed white woman is talking about her good gene. Like, that is Nazi propaganda. Bueno, escuchábamos el anuncio y luego escuchábamos una de las personas de estas feministas radicales que han salido en redes sociales criticando a la pobre actriz y a la marca que representa por el anuncio en cuestión. Nos decías, es que este asunto es muy polémico. Hay un artículo que les recomendamos de Santiago Navajas en libertaddigital.com, maravilloso, donde lo van a entender perfectamente. Pero es que, claro, hay muchísima gente opinando al respecto. La gente no entiende nada, está escandalizada. Efectivamente, concretamente Vicente de Ciudad Real reitera el hecho de que lo que les pasa a las feministas y a las del movimiento woke es envidia en todas sus formas, y además incide en que si pudieran también estarían luciéndose en redes todo el tiempo. Por otro lado, Sixto nos dice que básicamente el wokeismo es basura y lo podemos comprobar fácilmente en una cosa tan simple como un anuncio de vaqueros. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, promulgaba el wokeismo o estas tendencias de las feministas más radicales es que la mujer tenía que, por ejemplo, mostrarse tal cual era y no depilarse, exhibir el vello en su mayor esplendor, en fin, todo este tipo de situaciones que, oye, pues a lo mejor no nos apetece, ¿no? O a alguien le apetece menos, ¿no? Claro, allá ellas, pero que no se convierta en dogma, ¿no? A seguir. No, pero es que una de las características del movimiento woke es fundamentalmente la envidia, ¿no? Es decir, que les molesta que haya gente, pues guapa, o sea, pero vamos a ver, o sea, no, eso forma parte de lo que es la realidad, ¿no? Dogmatismo pero totalitario. en lo que se refiere al anuncio, vamos a ver, el anuncio dice que dice que ella tiene great jeans. Eso es. Entonces, la palabra blue jean, los tejanos, famosos vaqueros, pero jean es un gen, ¿no? Pero vamos a ver que se diga que esta chica tiene great jeans no tiene por qué ofender a nadie, porque es verdad que es guapa, que es atractiva, que está, pues ya está. Oye, perdona, hay mujeres de otras razas que también tienen great jeans. Sí, o sea, claro. No hay por qué ofenderse. Efectivamente. No, lo que pasa es que el canon de belleza es una cosa que... Se hace un culto también al feísmo, yo creo, ¿no? O a lo feo, o a lo desagradable, incluso a lo poco higiénico, que es a lo que yo voy, ¿no? Se quiere de alguna manera promocionar... ¿Viste la transformación de Ana Gabriel? ¿Sabes es verdad, sí, claro, hombre. Suiza, ¿no? Es verdad, Ana Gabriel, sí. Esto, hay un vídeo de ella en el Parlamento de Cataluña que no describo porque me da vergüenza y por respeto a los oyentes de este programa que son gente... Pero a mí se me ocurren otros ejemplos. Pero yo, vamos, hay un vídeo de ella que es una cosa, o sea, no ya zafia, ¿no? Es que es de una ordinariez. Bueno, esta chica iba siempre vestida de forma desaseada, incluso daba la sensación de poca higiene, ¿no? Y el vídeo lo confirma. Oye, llega a Suiza, escucha. Y se baña todos los días. Una señorita se fue a la peluquería, se compró ropa de marca. O sea, pero una transformación, pero, lo Alejo, cual te demuestra Alejo, que es una pose. No hace porque falta, ella no lo hace que falta le gusta en el fondo, como a toda Cuando persona, estaba lejos y creía que no la veían... Alejo, sí, ella lo que le gusta es tener buena presencia. Alejo, que no es la única. No es la única. Que no es la única, bueno, yo no lo voy a decir, Pero de todas formas hay un tema de fondo que hay casos. Pero vamos a escuchar a los oyentes, vamos a escucharles, sí. En fin, esto ha existido toda la vida. Ahora se llama feminismo, pero antes se llamaba envidia cochina. Les da muy mal rollo una tía guapa, porque ellas son como son y dijeran, si lo que me gusta tanto yo tuviera el cuerpo de esa, es que no paraba en todo el día y toda la noche. El esfuerzo que supone ser atractiva, guapa, y luego si cada una nace con unos genes que le favorecen, pues mejor para ella y para ellos. No nos tiene que gustar los feos, porque sí, ya está. Es que la gente se complica mucho, pero claro, hay más feos que guapos, entonces arrastran a más gente. Esto es como el comunismo, que se dirige a los pobres, cuanto más pobres, más votos tienen ellos. Esto es ya un radicalismo que
a todo le quieren sacar punta porque no saben ya dónde van a llegar. Y que como saben que no van a conseguir nada, pues ahora se meten con esta pobre actriz. ¿Que es guapa? Pues ole ella, envidia cochina. Pero si la chica es guapa y puede lucirse, pues que se luzca. A mí me parece estupendo. Y esta gentuza todo lo que tiene es envidia. Envidia y que son unos camorristas que tienen ganas de jaleo. Así que ¿por qué tienen que quitar la propaganda? Si la chica es guapa y lo vale, pues adelante. Me parece estupendo. Y los demás que se fastidien. Con la que tenemos en el mundo, hay el frío que hay en Gaza, en Ucrania, o sea, temas donde se podían mojar estas descerebradas. Bueno, me encantan los oyentes, de verdad, es que son siempre, vamos, acertados, ¿no? Lo siguiente, la señora de, como hay más feos, pues claro, ¿a quién se...? Pues a los feos, ¿no? Sí, no, es que una parte del wokismo es el feísmo. O sea, cultivar lo feo. Es decir, a ver, voy a decirlo con mucha crudeza. Ser pobre y feo no es un mérito. O sea, es una circunstancia que, bueno, pues... se supera mejor. Que se supera mejor, para ellos, es decir, duda, claro, para pero que transformar eso en un mérito, hombre, francamente... Bueno, cosas bonitas, todas las del Corte Inglés, Naya. Ahí solo cosas bonitas. Las ofertas límite del Corte Inglés. Y las límite más todavía. Grandes productos con los mejores precios para los más rápidos. En hogar, hasta el 15% de descuento en sofás y sillones o hasta el 20% de descuento en una selección de mamparas, muebles y accesorios para el baño. También para dormir como nunca, que ahora hace un calor que es muy complicado dormir. Una selección de colchones de las principales marcas con el 50% de descuento y otra de rellenos nórdicos con el 50% de descuento. Para terminar, 50% también en una selección de artículos de decoración, iluminación, menaje y para la mesa. Así son las ofertas límites solo en el Corte Inglés del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y en la app. Muy bien, pues nos vamos a ir a la publicidad rápidamente y vamos con las noticias con la última hora. Enseguida viene Luis Díaz y nos lo cuenta. Es la mañana. Es radio. ¿Qué tal, Luis Díaz? Buenos días otra vez. Muy buenos días. ¿Por dónde pasa la actualidad a esta hora de la mañana? Bueno, pues a primera hora conocíamos la dimisión de José María Ángel, el comisionado de Sánchez para la Dana, tras el escándalo de su título universitario falsificado. Hace tan solo unos minutos hemos tenido la primera reacción del Gobierno. La ministra María Jesús Montero en Televisión Española considera que era necesario su cese, pese a que hace tan solo unos días las filas socialistas salían en su defensa. Sobre el fiscal general, la vicepresidenta insiste en que todo es un bulo. Vamos a escucharla. Bueno, yo creo que lo importante es el hecho y lo importante es que esta persona, después de haberse conocido estos extremos, ha dado un paso atrás. Estamos hablando de algo de hace muchísimo tiempo, pero eso no le quita valor. Hay casos de políticos, no entiendo de verdad muy bien por qué, pero que mienten a propósito de su currículum y en este caso creo que ha hecho lo correcto. El fiscal general tiene todo el apoyo del Gobierno. Nosotros creemos en la inocencia del fiscal general. Creo que este caso no se entiende muy bien porque el fiscal general lo que ha hecho es justamente defenderse de un bulo, de una mentira que se había transmitido ni más ni menos que desde el entorno de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Ayuso. Bueno, la verdad es que se nota el estado de nervios en su intervención, creo yo, entre esa tos nerviosa que no se puede creer tiene. ni ella lo que está diciendo. Efectivamente. ¿No? Y si es condenado, que puede ser condenado, también dirá que es un bulo. Y luego lo que estamos comentando últimamente, ¿no? La debilidad del argumentario del Gobierno y del Partido Socialista. Es que ya no son ni para elaborar un argumentario en condiciones para que sus ministros que vayan a salir en las intervenciones, en las entrevistas que tienen pactadas, vayan preparados, Bueno, ¿no? fíjate que Margarita Robles, que al fin y al cabo es una señora que era magistrado del Supremo, ha empezado a matizar ya, Claro. Se ha empezado a matizar, porque claro, es que es una cosa impresentable. Es una cosa ¿no? escandalosa, sí. Por cierto, desde el Partido Popular aseguran que la dimisión del comisionado evidencia, dicen, que el Gobierno nombró a un estafador. Muy pendientes además del balance del curso político de Feijóo, que será a partir de las 11:30 de la mañana. Todo apunta a que el líder de los populares centrará su discurso en la delicada situación judicial y parlamentaria de Sánchez. En clave económica, los precios continúan subiendo con fuerza. Según los últimos datos, el aumento ha sido de un 2,7% durante este mes de julio, lo que supone 4 décimas más que en junio, unas cifras que contrastan con lo defendido por el Gobierno. Nuestra compañera Elena de Blas ha salido a la calle para comprobarlo. La inflación le vuelve a dar un golpe a los bolsillos. Hoy, un litro de aceite que hace un año costaba 4 euros supera ya los 7. Una docena de huevos ha pasado de 1,80 a más de 3 euros y, por ejemplo, el kilo de tomates de 1,50 a casi los 4.
Pero no solo es la comida. El precio de la luz y de la gasolina ha vuelto a escalar un 10 y un 5%. Muchos hogares ven cómo su factura crece mes a mes y que pese a reducir el consumo, los gastos no bajan y los sueldos no suben. En la calle la sensación es clara. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Es increíble el precio de la gasolina. Por lo menos 20-30 céntimos, claro, al llenar el depósito, pues obviamente sí es un dinerito, ¿eh? Ahora no puedes ahorrar absolutamente nada. O sea, es imposible porque ha subido todo. Lo noto en el bolsillo y antes pagaba entre unos 60, 70 y esta vez he pagado 90 y tanto. Ha subido muchísimo el coste de la vida. Para una jubilación ahora mismo ha subido de una forma impresionante. Los impuestos han subido todos y no sé si esto tiene un techo o no. Una alza sostenida de los precios que cada vez estrecha más y más los márgenes de ahorro de los españoles, mientras que la incertidumbre económica solo crece. Más asuntos. El Consejo de Europa denuncia casos de maltrato por parte de los Mossos y funcionarios de prisiones en Cataluña. El órgano insta a la Generalidad a que no sujete con correas a detenidos y reclusos por parte de la policía catalana. Muy atentos también del incendio de Ávila, que aún continúa descontrolado. Ya hay más de 3.000 hectáreas quemadas y hasta 4.000 personas han tenido que ser confinadas. ¿Cómo está la situación hasta ahora? Esteban Santos, cuéntanos. Ha sido una noche complicada por la meteorología, el viento y el comportamiento del fuego. Montbeltrán y El Arenal, estos dos municipios abulenses que han estado confinados durante la noche a causa de este incendio que sacude el Valle del Tietar. Omar Queipo, capitán de infantería de la UME, en Televisión Española hace unos minutos. He seguido trabajando bajo las instrucciones y la coordinación de la Dirección Técnica de Extinción en varios reencendidos que se han producido sobre todo en el flanco sur del incendio. Se estima que estén afectadas ya más de 3.000 hectáreas. Se investiga la intencionalidad del fuego. El operativo desplegado en el incendio forestal alcanza ya más de 500 personas que trabajan sobre el terreno. Últimas declaraciones de Ángel Sánchez, jefe de Servicio de Incendios de la Junta de Castilla y León. Trabajos de eliminación de combustible, bien con contras, bien con pase de maquinaria pesada para intentar adelantarnos a los posibles cambios meteorológicos. Uno de los militares de la Unidad Militar de Emergencias, Esaume, ha resultado herido con quemaduras leves durante los trabajos de extinción de este incendio en la provincia abulense. Por último, comienza la gran operación salida de agosto. Se prevén más de 9 millones de desplazamientos, por eso se ha puesto en marcha un dispositivo especial desde las 3 de la tarde hasta medianoche de este domingo. Conectamos ahora con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales carreteras españolas. José Antonio Pedrosa, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues continúa cortada la carretera A15 en Soria, en la zona de Agreda, ya sentido Tarazona, por un accidente. Pues van a encontrar el desvío por la Nacional 113. También pendiente de complicaciones por varios accidentes en las carreteras, en Asturias, en la A64 en Meres hacia Pola de Siero y ya también otros dos en la AP7, en Castellón, en Torreblanca hacia Valencia y otro en Tarragona, en Ampolla, sentido Barcelona. Ya al margen de estas incidencias se complica la salida de Madrid por la carretera A3 en Rivas, también en Barcelona, la AP7 en Pared del Vallés hacia Tarragona y ya en Andalucía, complicados 2 puntos. En Jaén, en la A44 en Grallena, sentido Granada y precisamente en Granada van a encontrar tráfico lento en la A92 a su paso por Río Frío, ya en dirección a la capital granadina. Muchísima precaución, bueno, y además es que les tenemos preparado una segunda parte del programa. Isabel González, que tal? Buenos días, claro en la sí, compañía Rosana. De Isabel González, de la Crónica Rosa, de todo el contenido, de todo el programa, así que encantados en el coche. Una entrevista que vamos además a intentar hacer hoy, digo vamos a intentar porque la autora del libro del que vamos a hablar, Marina Dodero, está en Grecia, ella vive en Grecia, está en este momento, estaba navegando hasta hace unas pocas horas. Ella ha sido la mejor amiga de Cristina Onassis, que falleció hace ya 37 años y que sigue siendo una de esas figuras que nos interesan, ¿no? Sí, todo lo que rodeó a la mujer más rica del planeta y a la madre de una de las mujeres más ricas del planeta, que sin embargo es una persona absolutamente anónima, oscura y de la que no sabemos nada. Está viviendo una vida que no tiene nada que ver con la que protagonizó su madre. Interesante entrevista. Sí, por eso digo que si no lo impide la meteorología, las distancias o el ministro Puente, que seguro que mete mano en todo esto de las telecomunicaciones. Bueno, no, Óscar López. Bueno, también, sí, ya sabes que yo tengo favoritos y demás. Bueno, eso por un lado. Y luego nosotros en la Crónica Rosa pues tenemos que hablar de lo que pasó anoche en el concierto de Aitana. Ya lo sé, cuando lo he visto esta madrugada no te lo he mandado porque sé... Porque no, es que ya lo había visto. Ya lo sé, luego he visto la lista de cortes y digo, pero si lo han sacado ya. Yo tengo uno en el que sí que se oye cantar Aitana, porque ha habido mucha polémica. Hablamos de la subida al escenario de Los Hombres G, de la banda madrileña que interpretó con ella la mejor canción probablemente de todos los tiempos de esta formación. He de decir, Isa, que
Mi concepto de Aitana ha cambiado mucho cuando he visto subir a los hombres G al escenario. Pero porque, claro, ese momentazo en donde David Summers se empieza a cantar y todo el estadio empieza a gritar, a aullar de todas las generaciones, es que es alucinante lo de esta gente. Bueno, pues tenemos detalles inéditos que pueden, por supuesto, ya leer en Libertad Digital si no tienen paciencia. Cuéntanos algo, bueno, pues sabemos cómo se gestó todo esto. Y fue Aitana la que llama a los hombres G, porque está deseando cantar con ellos y subirlos al escenario. Y entre muchas razones, las evidentes las podemos saber, es que sus padres son mega fans, son grandes fans, claro, toda la gente de nuestra generación, ¿no? De todos, no. Luis es más joven o Silvia, ¿no? Esto por un lado. Tenemos que hablar también de Isabel Pantoja. Regresa Isabel Pantoja, además con una sonrisa en la boca. Lo contaba Dani Carande hace un par de semanas en exclusiva en este programa que había grabado con Il Divo, con ese Il Divo renacido después de la muerte de Carlos Marín, una canción. Bueno, pues tenemos nuevos detalles, ¿no? Y la confirmación por parte del artista que lo ha publicado en sus redes sociales. Y una noticia bonita, Miguel Bosé está en Palma de Mallorca y está con 4 hijos. Bueno, ya no sé cómo referirme a esto, con sus 2 hijos y con los 2 hijos de Nacho Palau, pero es ese reencuentro familiar de todos ellos. Por cierto, el otro día, unos de mis cuñados, Patricia y Sven, que les saludo desde aquí si están escuchando la radio, estuvieron viendo a Miguel Bosé en Santi Petri, bueno, en Chiclana, en los conciertos que hacen. Alucinaron, alucinaron. Además dijeron, mira, fuimos sin ningún tipo de expectativa, como un poco, bueno, esto es algo fácil y tal, los conciertos que se hacen allí en Las Salinas y en el poblado de Santi Petri, vamos a pasar la noche, y alucinaron. Es que es alucinaron con el espectáculo. ¿Tiene voz para cantar? Digo, porque sí, y luego sobre todo decían que el espectáculo que él monta, ¿no? Esa elegancia que tiene a la hora de bailar, la presencia que tiene. No sabía que tenía voz para seguir interpretando. Yo lo escribí hace unos días. Yo fui al concierto de Sevilla. Además, en Sevilla, Plaza de España, escenario espectacular y muy elegido todo. No canta todo el tiempo, tiene un cover, hay un momento que hay una persona que además lo enfocan, que está cantando, se apoya mucho en los músicos, en los gestos, pero sí que hay momentos en los que saca la voz. En Alicante me confirman que de hecho al final del concierto se pone a cantar a capela y eso significa que sí que conserva algo. Alaska nos explicó, porque Alaska ha hablado con él mucho antes de que toda esta gira se pusiese en marcha, que él puede cantar mejor que hablar, porque los artistas tienen esta técnica vocal que les permite colocar la voz en determinados planos o como se diga, pero como dice Rosana, da igual, si es que aunque no hubiera cantado, aunque hubiera salido, hubiera hecho posturitas, hubiera sido suficiente, porque Miguel Bosé no necesita nada más. No, pero de verdad, pero es solo es su alucinante, presencia. ¿no? Es la presencia de un mito. Totalmente, ya, o sea, es que es algo como superior. Todas las distancias recuerda a cuando Lola Flores ya no podía cantar y hacía todo lo demás, incluso recitar, y en realidad no cantaba, que recitaba, ¿os acordáis? ¿No? Pero claro, sí, lo de no cantan ni baila, todo lo que pero no se envolvía la a pierdan. ella le valía, y la gente sigue yendo al espectáculo. Pues yo recomiendo ir bueno, ya no porque ha terminado la gira española, pero los que estén al otro lado del charco, que vayan a ver a Miguel Bosé, que no defrauda, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Oye, pues qué bien, ya saben ustedes, si están en el coche, quédense con Isabel González y con Es la Mañana de Federico, porque les tenemos entretenimiento asegurado hasta las 12 del mediodía y luego más mañana, por supuesto, en el radio. Alejo, muchísimas gracias. Te seguimos escuchando. Aquí te esperamos los días que estés en el mes de agosto, por supuesto, encantados. Lo mismo te digo, Julián, aunque sé que te vas con esas Habrá que hacer otras cosas también, ¿no? Claro que sí. Hay que hacer más cosas. No, y sobre todo que a partir del día 1 te queremos aquí dispuesto. Aquí estaremos. Sí, con mucha energía, porque nos va a hacer falta. Sí, creo que va a haber cosas que pasen, ¿no? Y que habrá que contarlas. Sí, habrá que contarlas y habrá que contarlas bien, para que la gente las entienda como solemos hacerlo aquí. Luis, Silvia, mañana aquí a las 7 en punto de la mañana. Se quedan con Isabel González. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.